Bienvenidos una vez más a este canal. En esta nueva entrega continuamos con nuestro curso de redes básico. En los videos anteriores habíamos trabajado la capa 1 del modelo OSI, la capa física, donde conocimos los medios y sus componentes. En este nuevo video vamos a estar trabajando con la capa 2 del modelo OSI, donde aprenderemos sobre la capa de enlace de datos, donde aprenderemos sobre las direcciones físicas de las tarjetas de red y cómo se da el proceso de encapsulación, entre otras cosas. Así que quédese con nosotros para que aprenda y descubra todo lo que nos trae el mundo de las redes. Continuamos con nuestro video. Ahora vamos a ver todo lo que nos trae la capa de enlace de datos. Como ya habíamos visto en videos anteriores, tenemos un modelo que se conoce como el modelo de referencia de interconexión OSI. Entonces, en este modelo vamos a traer por acá nuestro whiteboard para dibujar. Este modelo es un modelo que consta de 7 capas, donde tenemos la capa 7, que es la capa de aplicación, la capa 6, que es la capa de presentación, tenemos la capa 5, que es la capa de sesión, la capa 4, que es la capa de transporte, la capa 3, que es la capa de red, la capa 2, que es la capa de enlace de datos, y la capa 1, que es la capa física. Entonces, en el video anterior estuvimos trabajando la capa física del modelo OSI. Entonces, en este video vamos a estar trabajando con esta capa 2. Asimismo, vamos a ir subiendo desde la 1 hasta llegar a la capa superior. Donde más tiempo pasaremos va a ser entre estas dos capas. Es donde más tiempo le vamos a dedicar. Entonces, sin más preámbulo, vamos inmediatamente a continuar con nuestro modelo de la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es responsable de la comunicación de la tarjeta de red, de su computador o de su dispositivo final y la red en sí. Permite que los protocolos de las capas superiores, como ya vimos que existen capas más arriba, permite que estos protocolos puedan acceder al medio. O sea, es la que permite que la comunicación funcione, que la comunicación a través de la red se dé, ¿verdad? También encapsula los paquetes del protocolo IP versión 4 e IP versión 6. En videos posteriores hablaremos bastante sobre esto. Y otra de las funciones más importantes que tiene esta capa, aunque muchas personas no lo crean o no la conozcan, es que esta capa realiza la detección de errores. Ella detecta, revisa trama para ver si detecta algún tipo de error a la hora de que la comunicación se esté dando o antes de enviar el tráfico. El modelo OSI tiene 7 capas, como ya habíamos hablado. En esta capa, específicamente esta capa de enlace de datos, es la única capa del modelo OSI que se subdivide en 2 subcapas. Como podemos ver acá, aquí tenemos físico, que es la capa física, la capa 3, que es la capa de red, y la 2, que es la de enlace de datos. Esta capa se divide en 2 subcapas. La capa LLC, ¿verdad? Que esta es la capa de Link Logical Control o de control de enlace lógico, y la capa MAC, que es Media Access Control o control de acceso al medio. Ambas subcapas son las que hacen todo el trabajo para que la comunicación se pueda dar. Por ejemplo, la capa LLC comunica todo lo que tiene que ver con de la capa inferior, o sea, de la capa física, con la capa superior. La capa MAC es la responsable del acceso al medio. Cuando hablamos del acceso al medio, hablamos de por qué vía se va a mandar el tráfico, ya sea por cable de red, ya por cable de red de cobre, por fibra o ya sea por Wi-Fi. Esta es la responsable de esto. El estándar que utiliza la capa LLC es el 802.2 de la IEEE. Asimismo, como el 802 es el estándar en general que tiene que ver con esta capa.
tenemos los estándares de la capa MAC, o mejor dicho, la subcapa MAC, que son el 802.3, que este tiene que ver con el cableado físico en sí de cobre, el 802.11, que tiene que ver con el Wi-Fi, el 802.15, que tiene que ver con tecnología de radiofrecuencia como Bluetooth y Bluetooth. Entonces, estos son algunos de los beneficios que tiene o de las responsabilidades de esta capa. Hablemos un poquito de eso, de que proporciona acceso al medio. El medio es el cable por donde va a pasar la información. Entonces, a lo largo de todo el trajín de la red, desde un inicio hasta un final, la capa 2 es la que se encarga de decidir cuál es el acceso al medio del dispositivo que se esté usando en ese momento, no el acceso al medio desde un inicio hasta un final, porque la capa 2 de mi dispositivo, de mi computadora, es independiente del medio que utilice otro equipo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace esta capa 2? Bueno, acepta lo que se llama una trama. La trama es el nombre que recibe todo el tráfico cuando está en la capa 2 del modelo OSI. Este es la PDU, el Protocol Data Unit. Esta capa también encapsula y desencapsula las tramas. Aparte de eso, reenvía trama dependiendo del medio en el que estemos utilizando. Las compañías o las organizaciones estandarizadoras de la capa de enlace de datos son, en principio, la IEEE, que es el Instituto de Ingeniero Eléctrico y Electrónico, la ITU, que es la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la ISO, que es la Organización Internacional Estandarizadora, y la ANSI, que es el Instituto de Estandarizador Nacional de América. Estas son 4. Esta no quiere decir que son las únicas que han hecho sus grandes aportes a esta capa. Cuando hablamos de estandarización, estamos hablando de que estas son las organizaciones que se aseguran que todos los dispositivos que se conectan a la red puedan soportar estos protocolos que nosotros utilizamos. Entonces, existen varios tipos de topología. Tenemos la topología física y la lógica. La topología física me va a mostrar a mí los dispositivos como son, cómo se ven, cómo están conectados físicamente. La lógica simplemente identifica las conexiones virtuales entre dispositivos, o sea, me hace un esquema lógico del funcionamiento de mi red. Dentro de las topologías, vamos a hablar sobre las topologías WAN, ¿verdad? Ya habíamos hablado de lo que era una red tipo WAN. Dentro de la topología WAN tenemos la topología de red punto a punto, que no es más que una topología común, en la cual consiste en que yo tengo un nodo en un extremo y otro nodo en otro extremo, lo cual ambos no están en la misma ubicación, pueden estar en edificios diferentes, y a través de un tipo de conectividad punto a punto, leased line o MPLS, ellos se conectan de manera directa. Por eso se conoce como tecnología WAN de punto a punto. Existen muchas tecnologías WAN de punto a punto. Más utilizada es la MPLS hoy en día. También tenemos otro tipo de topología, como son la Hub and Spoke. ¿Qué es una topología Hub and Spoke? Es un tipo de topología donde yo tengo un dispositivo central como este y tengo varias sucursales conectadas a ese dispositivo central. Y para que esas sucursales se comuniquen entre sí, tienen que pasar por el dispositivo central. Por eso se llama Hub and Spoke. El otro tipo de topología WAN es la topología en malla. A este se le conoce como una malla completa o full mesh, porque está todo el mundo conectado con todo el mundo. Existe también lo que es la malla parcial o partial mesh. Vimos la topología WAN. Vamos a ver ahora topologías LAN. Las topologías LAN, que son las que comprenden la red de área local, existen varias. Hace un tiempo, ¿verdad? Al inicio se utilizaba mucho el tipo de topología llamada token ring, pero la mayoría de estas tecnologías que vemos ahora son heredadas de ese tipo de topología token ring. ¿Cuáles son las topologías que tenemos hoy en día en la LAN? Topología estrella, que de hecho esta es la topología
básicamente más utilizada, aunque muchas veces no lo veamos. En cualquier lugar donde estemos tenemos un switch, y en ese switch hay varias computadoras conectadas, varios nodos, y ese switch se conecta a un router o a un firewall. Eso es un tipo de topología en estrella. Tenemos la estrella extendida, que no es más que dos estrellas unidas. Tenemos la topología en bus, ¿verdad? Que cada uno se va a encadenar entre sí. Si uno de estos falla aquí en este nodo, entonces todos los demás quedarán fuera. Tenemos la topología en anillo, ¿verdad? Estos son tipos de topologías LAN que existen. Existen más. Si desean saber más, les invito a que investiguen un poquito más, indaguen más sobre esto. La comunicación tiene varios modos. Ahora vamos a hablar de 3 modos, ¿verdad? Aunque vemos 2, vamos a hablar de 3 modos. Tenemos 3 modos de comunicación. Tenemos comunicación simplex, así mismo con X, como suena, así mismo como el tipo de ecuación matemática que usamos el método de Gauss para resolver los métodos simplex de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas o más, ¿verdad? Lineales. Tenemos la comunicación simple. Este tipo de comunicación se da cuando hay comunicación de una vía, cuando un dispositivo puede recibir o puede enviar, pero solamente puede hacer uno de los dos. Un ejemplo de esto es la televisión. Cuando usted está viendo televisión, usted está recibiendo, eso es simplex, que es comunicación de una vía. Si es usted el presentador de televisión o de radio, es simplex, porque usted envía. El que está viéndolo o escuchando solo recibe. Tenemos la comunicación half duplex, que este es tipo de comunicación donde un dispositivo puede enviar o recibir, pero no ambos simultáneamente. O sea, en este tipo de comunicación, mi dispositivo puede enviar y recibir, ¿verdad? Pero no simultáneamente. Un ejemplo son los walkie-talkies o las radios, donde una persona que hable, los demás solamente pueden escuchar, y cuando esa persona termine de comunicarse, entonces los que estaban escuchando ya pueden hablar, pero solo uno a la vez. Si los dos envían al mismo tiempo, ocurre una colisión, ¿verdad? Entonces, tenemos la comunicación full duplex. Esta es la que utilizamos hoy en día, en la mayoría de los casos. Esta es donde yo puedo enviar y recibir de manera simultánea. Ejemplo, sus dispositivos, sus teléfonos celulares. Cuando usted habla por teléfono a alguien, también utiliza este tipo de comunicación. ¿Qué pasa? El método de comunicación antiguo, aparte del simplex, el más utilizado era el half duplex. Entonces, este método era utilizado todo el tiempo. Como era utilizado, había muchos problemas y la red era lenta. Y se crearon métodos para que dos personas no transmitan al mismo tiempo. Porque cada vez que dos dispositivos transmitían al mismo tiempo, ocurría una colisión. Eso lo vamos a ver en una demostración animada. Y se crearon métodos de control de acceso. La encargada de todo esto es la capa de enlace de datos. Estos métodos varían dependiendo del tipo de medio. Cuando yo tengo cable de cobre, cuando yo simplemente uso cable de red, cualquier tipo de cable, entonces eso es, cuando uso ese medio, se utiliza el método de control CSMA, que quiere decir Carrier Sense Multiple Access, y ese slash que vemos ahí, CD, quiere decir with collision detection. ¿Qué es lo que es esto? Simplemente que yo estoy escuchando, sensando del medio, ¿verdad? En un medio compartido donde hay múltiple acceso. Por eso es con collision detection, que cuando ocurre una colisión, el dispositivo se puede dar cuenta y dejan de transmitir. Y el otro es CSMA-CA, que en vez de ser detention, collision detection, es collision avoidance. Este se utiliza en los medios inalámbricos, en wireless. El CD se utiliza en los medios alámbricos y el CA en el medio inalámbrico, collision avoidance. Imagínense eso. Esto es algo que yo siempre me he imaginado. Dos paquetes en el Wi-Fi navegando, uno por un lado, otro por el otro, y que por las direccionales tratando de evitarse ahí en la misma radiofrecuencia. Entonces, los accesos controlados
vienen determinados por el tipo de medio. Y todo esto son tecnologías que han sido heredadas. Estos métodos de control de acceso hoy en día todavía siguen vigentes, pero no toda tecnología lo utiliza, porque hoy en día se utiliza en la mayoría de los casos tecnología full duplex, donde dos dispositivos pueden transmitir al mismo tiempo. Entonces, al final de la presentación les voy a mostrar una ilustración de cómo funciona esa tecnología. De hecho, no lo vamos a hacer al final, sino que en la continuación de este video, en la parte 2 de este video, les voy a mostrar cómo funciona este tipo de tecnología. Así que quédense con nosotros para que tengan más contenido, y muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Recuerden suscribirse, darle like, encienda la campanita para que se entere cuando yo siga subiendo los demás videos, que vienen mucho más. Y muy importante, comenten, que sus comentarios me ayudan a mí a saber el tipo de video que ustedes quieren que yo realice, y lo voy a hacer con mucho gusto. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.